Roma no nace de un día claro, sino de una mañana con humo. Humo de braseros, de panaderías, de talleres donde el hierro se templa y el cuero se curte. Humo de sacrificios. Y, sobre todo, humo de política. Ese vapor espeso que sale de las bocas cuando se habla en voz baja, en los pórticos, en las esquinas, del foro, en los pasillos del Palatino. En ese aire, a finales del año 39, llega al mundo un niño con un nombre largo, de esos que suenan a piedra tallada. Tito Flavio Vespasiano. No nace en el mármol del viejo patriciado, nace en una familia que está subiendo, y en Roma, subir es siempre peligroso. Te miran, te miden, te recuerdan de dónde vienes. Los Flavios no son los Julios, no son los Claudios, no tienen siglos de máscaras funerarias alineadas en el atrio, no tienen una genealogía que se recite como un poema. Tienen otra cosa, disciplina, oficio y una ambición que no se anuncia, se trabaja. Su padre, Vespasiano, es un militar de carrera, un hombre de provincia que entiende el imperio como una cadena de campamentos. Barro, estacas, guardias nocturnas, raciones contadas, órdenes cortas. Su madre, Domitila, viene de un mundo de administradores y equites, de gente que sabe manejar dinero, contratos, herencias. En esa mezcla se forma el niño, el hierro del ejército y la contabilidad del poder. Piedra y ceniza, aunque todavía nadie lo diga así. Piedra, la dureza de la disciplina. Ceniza, lo que queda cuando el fuego de la historia pasa por encima de los hombres. Tito crece en una Roma que parece estable, pero es una estabilidad de teatro. El emperador es Calígula, y el rumor es parte del paisaje, que si el príncipe se cree un dios, que si humilla al Senado, que si el miedo se ha vuelto costumbre. Luego llega Claudio, con su torpeza aparente y su eficacia real, y el imperio sigue funcionando como una máquina enorme que no puede detenerse. Impuestos, carreteras, legiones, barcos de grano desde Egipto, y después, Nerón. Nerón, con su juventud brillante y su sombra larga. Para un muchacho como Tito, la educación no es solo letras y retórica, es aprender a moverse en un mundo donde una palabra puede salvarte o condenarte. Aprende latín, por supuesto, y el griego que abre puertas en el Mediterráneo. Aprende a escuchar, aprende a callar, aprende a mirar a los hombres cuando mienten. Y, sobre todo, aprende el arte romano por excelencia, la lealtad útil. Lealtad al superior, al general, al emperador, mientras ese superior siga siendo el centro de gravedad. Hay un detalle que pesa más de lo que parece. Tito pasa parte de su juventud cerca de la corte imperial, no como un príncipe, sino como un joven de familia en ascenso que necesita estar donde se reparten los favores y se observan las tormentas. Allí ve cómo se construye una reputación y cómo se destruye. Ve a senadores que sonríen y tiemblan, ve a libertos imperiales que mandan más que los nobles, ve cómo el poder real no siempre coincide con el poder oficial. Y mientras tanto, su padre hace carrera. Vespasiano sirve en campañas, gana experiencia, se vuelve un hombre conocido en los círculos militares. En Roma, el ejército es el suelo bajo los pies del emperador. Si ese suelo se agrieta, todo se viene abajo. Y Tito, que es hijo de ese mundo, entiende pronto que la política no se decide solo en el Senado. Se decide en las fronteras, en los campamentos, en las marchas interminables donde el soldado aprende a obedecer sin preguntar. La primera gran escuela de Tito es Britania. Allí, en el extremo húmedo y verde del mundo romano, el imperio se enfrenta a un enemigo que no se parece a los reyes helenísticos, ni a las ciudades disciplinadas de Oriente. Es barro, lluvia, bosques, emboscadas. Es una guerra donde el clima es un adversario más. Tito sirve como tribuno militar, un puesto que no es todavía la cima, pero sí una bisagra. Está lo bastante alto para mandar, lo bastante cerca para ver morir a los hombres. Aprende la logística, que es la verdadera ciencia de la guerra romana, cómo alimentar a miles, cómo mover máquinas de asedio, cómo mantener la moral cuando el frío cala en los huesos y la paga se retrasa. En Britania, Roma construye con piedra y destruye con fuego, levanta fortines, abre caminos, impone su orden, y cuando hace falta, arrasa aldeas. Esa dualidad no es una contradicción para un romano, es el método. La paz se fabrica con violencia, la ley se escribe con sangre. Tito lo ve, lo respira, lo incorpora como un reflejo. Regresa a un imperio que parece más rico y más nervioso. Nerón gobierna, y su corte es un escenario donde la cultura y el terror se dan la mano. Hay espectáculos, hay poesía, hay carreras, y hay delaciones, hay ejecuciones, hay confiscaciones. En ese ambiente,
Tito empieza a perfilarse como lo que Roma necesita en tiempos inciertos. Un hombre de armas con modales de palacio, su carrera sigue el camino clásico de un aristócrata en ascenso. Cargos, responsabilidades, escalones, cuestor, luego pretor. El cursus honorum, esa escalera que parece ordenada, pero que en realidad depende de la fortuna y del favor. Y el favor, en tiempos de Nerón, es un animal caprichoso. Tito aprende a no confiar en la estabilidad. Aprende a estar listo para moverse cuando el suelo tiembla. Y el suelo tiembla de verdad en el año 64, cuando Roma arde. El gran incendio convierte barrios enteros en un paisaje de ceniza, ceniza en los ojos, ceniza en la garganta, ceniza pegada a la piel. La ciudad, que se creía eterna, se descubre frágil. Nerón reconstruye, sí, y levanta su domus aurea, su palacio dorado, como una provocación. La gente murmura. Los senadores se indignan en silencio. Los soldados escuchan. En Roma, el fuego no solo quema madera, quema legitimidad. En ese clima, el imperio tiene otro problema. Lejos de la capital, en una provincia que siempre ha sido difícil. Judea, una tierra donde la religión no es un asunto privado, sino una ley total. Una tierra donde el templo de Jerusalén no es solo un edificio, es el corazón del mundo. Allí, en el año 66, estalla la revuelta. No es una simple protesta, es una guerra. Roma, que ha aprendido a tolerar dioses ajenos mientras se paguen impuestos y se mantenga el orden, se encuentra con una resistencia que no se compra con concesiones fáciles. Hay tensiones sociales, disputas internas, resentimiento contra los procuradores, contra los abusos, contra la presencia de tropas, y hay un elemento explosivo, la convicción de que la historia tiene un sentido sagrado. Cuando una población cree que su destino está escrito por su Dios, el cálculo romano se complica. Nerón necesita un general capaz, y elige a Vespasiano. No elige a un aristócrata brillante de salón, elige a un profesional, un hombre que sabe tomar ciudades, cortar rutas, desgastar al enemigo. Vespasiano parte hacia Oriente con legiones endurecidas, y con él va Tito. Para Tito, Judea no es una campaña más, es el escenario donde su nombre se va a fijar en la memoria del imperio. Llega a un territorio de colinas secas, de valles donde el sol cae como una losa, de caminos polvorientos que se vuelven barro con las lluvias. Un territorio donde cada ciudad tiene murallas, y cada muralla tiene historia. Donde el enemigo no es un ejército uniforme, sino una constelación de facciones. Celotes, sacerdotes, aristócratas locales, campesinos armados, bandas. Roma prefiere enemigos claros. Judea ofrece un laberinto. El ejército romano, sin embargo, es una máquina diseñada para el laberinto. Avanza con método. Construye campamentos fortificados cada noche, con fosos y empalizadas, como si la guerra fuera una obra de ingeniería. Levanta rampas, trae arietes, catapultas, torres móviles. La guerra romana es ruido, el golpe del martillo, el chirrido de las poleas, el silbido de los proyectiles, y es rutina. Guardias, patrullas, castigos, recompensas. Tito aprende a mandar en ese mundo donde la disciplina es más importante que el heroísmo. Vespasiano y Tito empiezan por asegurar Galilea y el norte, cortando la revuelta en pedazos. La estrategia es simple y brutal. Aislar, tomar, pacificar, ciudad por ciudad, fortaleza por fortaleza. Y cada toma deja cicatrices. Roma castiga para enseñar. Roma perdona cuando conviene. Tito observa cómo su padre combina dureza y pragmatismo. No se trata de destruir por destruir, sino de quebrar la capacidad de resistir. En esos años, Tito también aprende algo esencial. La guerra no es solo combate, es propaganda. Cada victoria se comunica, cada derrota se oculta o se explica. Los generales escriben cartas, envían informes, cuidan su imagen ante el emperador. En Roma, la distancia no protege. La política llega a los campamentos en forma de rumores, de mensajeros, de órdenes contradictorias. Y entonces, el imperio entra en su propia tormenta. En el año 68, Nerón cae. No cae como un rey derrotado en batalla, sino como un hombre abandonado por los suyos. El Senado lo declara enemigo público. Nerón huye, se suicida, y con su muerte se abre un abismo. El año 69 será recordado como el año de los 4 emperadores. Galba, Otón, Vitelio, nombres que se suceden como golpes de tambor, cada uno apoyado por legiones distintas, cada uno prometiendo restaurar el orden, cada uno cayendo. Roma, que se presenta como una república disfrazada de imperio, muestra su verdad desnuda. El poder está donde están las legiones. En Judea, Vespasiano y Tito reciben noticias fragmentadas, como ecos distorsionados. Un emperador nuevo,
otro más. Y cada cambio en Roma es una pregunta peligrosa para un general en campaña. ¿A quién obedecer? ¿A quién jurar lealtad? ¿Qué juramento será considerado traición mañana? Vespasiano se mueve con cautela, no se precipita, observa, espera, y esa espera es también una forma de poder. Mientras Roma se desangra en su guerra civil, él mantiene sus legiones intactas, su campaña, bajo control, su autoridad firme. Tito, a su lado, ve cómo la paciencia puede ser más letal que la espada. Hay un momento en que la historia se inclina. Las legiones de Oriente, y aliados clave como el gobernador de Siria, empiezan a mirar a Vespasiano no solo como general, sino como posible emperador, no porque sea el más noble, sino porque es el más viable, porque tiene tropas, porque tiene prestigio, porque Roma necesita alguien que apague el incendio. Cuando Vespasiano es proclamado emperador por sus fuerzas en Oriente, la guerra en Judea cambia de naturaleza. Ya no es solo una campaña provincial, es una pieza en el tablero de la legitimidad. Vespasiano debe ir a asegurar el trono, debe dejar a alguien de confianza para terminar la guerra, y ese alguien es Tito. Aquí se forja el Tito que la historia recordará, no el joven de la corte, no el tribuno en Britania, sino el comandante con mando pleno. De pronto, el hijo se convierte en el brazo armado del padre emperador, y eso tiene un peso psicológico enorme. Cada decisión militar de Tito ya no afecta solo a la campaña, afecta a la dinastía que está naciendo. Los Flavios no tienen un pasado glorioso que los proteja. Necesitan resultados, necesitan símbolos, necesitan victorias que se puedan tallar en piedra. Tito toma el mando en Judea con una mezcla de continuidad y urgencia. Continuidad, porque la maquinaria romana ya está en marcha. Urgencia, porque el tiempo político corre. En Roma, Vespasiano debe consolidarse frente a rivales, y una guerra larga en Oriente puede convertirse en un argumento contra él. El imperio quiere paz, y la paz, en este caso, pasa por Jerusalén, pero antes de Jerusalén está el aprendizaje del mando absoluto. Tito debe mantener la disciplina de las legiones, gestionar suministros, negociar con aliados locales, castigar deserciones, recompensar valentía. Debe ser juez y verdugo. Debe ser, en el sentido romano, un padre del ejército. Severo, previsible, eficaz. La Judea de esos años es un territorio donde la violencia se mezcla con la religión y la política interna. Dentro de las ciudades rebeldes hay luchas entre facciones, hay purgas, hay hambre, hay miedo. Roma observa esas divisiones y las explota cuando puede. Un general romano no necesita amar la crueldad para usarla. Le basta con entender que el terror, bien administrado, ahorra tiempo. Tito también empieza a construir su propia imagen. No es un detalle menor. En Roma, el heredero debe ser visible, debe parecer capaz, debe parecer inevitable. Y en un imperio que acaba de atravesar una guerra civil, la palabra inevitable es oro. Los rumores sobre Tito circulan. Algunos lo ven como un joven brillante, enérgico, con carisma militar. Otros lo miran con recelo. El hijo del nuevo emperador, el posible futuro príncipe. En Roma, la idea de una dinastía siempre despierta alergia. La república, aunque muerta, sigue siendo un fantasma que se invoca para atacar a los que parecen reyes, y sin embargo, el imperio funciona con herencias. Augusto lo disfrazó, Tiberio lo soportó, Claudio lo improvisó, Nerón lo heredó. Ahora los Flavios intentan hacerlo sin máscara. Un padre emperador, un hijo general victorioso. La fórmula es peligrosa, pero también tranquilizadora para un mundo cansado de cambios. En los campamentos de Judea, la vida diaria sigue su curso de hierro. Los legionarios entrenan, reparan armas, levantan fortificaciones. El sonido de las sandalias claveteadas sobre la tierra dura, el olor del sudor mezclado con aceite, el brillo de los cascos al sol. Los centuriones, con sus bastones, mantienen el orden a golpes si hace falta. La guerra romana no es romántica, es industrial. Tito, como comandante, debe ser visible. Debe recorrer las líneas, inspeccionar, hablar con oficiales, escuchar informes. Debe decidir cuándo atacar y cuándo esperar. Debe calcular el desgaste. Y debe entender el terreno humano. ¿Qué ciudades pueden rendirse? ¿Cuáles resistirán hasta el final? ¿Qué líderes pueden ser comprados? ¿Cuáles prefieren morir? En ese mundo, la clemencia no es un sentimiento, es una herramienta. A veces conviene perdonar para dividir al enemigo. A veces conviene castigar para evitar que otros imiten la resistencia. Tito aprende a usar ambas cosas, y esa lección, aprendida en el polvo de Judea, será la semilla de una paradoja futura. El mismo hombre capaz de ordenar destrucción,
Masiva puede, en otro contexto, presentarse como moderado y generoso, no porque cambie su naturaleza, sino porque cambia el objetivo. Mientras Tito afianza su mando, Vespasiano en Roma hace lo que un nuevo emperador debe hacer: estabilizar finanzas, asegurar lealtades, castigar a enemigos, recompensar a aliados. El imperio, tras el caos del 69, necesita una narrativa de restauración, y esa narrativa se alimenta de victorias. Judea, por tanto, no es solo una provincia rebelde, es un escenario donde se fabrica la legitimidad Flavia. La familia Flavia, además, tiene otro hijo, Domiciano, más joven, que permanece en Roma durante la guerra civil y la consolidación. Eso crea una tensión silenciosa. Tito es el hombre de la guerra, el heredero visible, el que trae la victoria. Domiciano es el que espera, el que observa desde la capital, el que aprende otra clase de política, la de los pasillos, la de las untersemusien, intrigas senatoriales, la de la sospecha, 2 hermanos, 2 escuelas, y un padre que necesita que la dinastía parezca un bloque. En Judea, Tito se enfrenta a un enemigo que no se rinde con facilidad. La revuelta se concentra cada vez más en Jerusalén, pero el camino hacia la ciudad santa está lleno de fortalezas y posiciones que deben neutralizarse. Cada avance romano es un golpe a la moral rebelde, pero también un empujón hacia la desesperación. Y la desesperación, en una guerra religiosa, puede ser combustible. Tito no es un filósofo, es un comandante. Su mundo es el de los mapas, los informes, las marchas. Pero incluso un comandante siente el peso simbólico de Jerusalén. Sabe que no es una ciudad cualquiera. Sabe que su caída resonará en todo el Mediterráneo. Sabe que, si la toma, su nombre quedará unido para siempre a ese acto. Y sabe que, si fracasa o se demora, la sombra caerá sobre su padre. La presión es doble, militar y política. Militar, porque Jerusalén es fuerte, con murallas y defensas, y porque la ciudad puede convertirse en un pozo de recursos. Política, porque Roma necesita cerrar la herida, y porque los Flavios necesitan una victoria que se pueda celebrar con un triunfo, con monedas, con monumentos, con relatos. En el campamento, por la noche, el fuego de las hogueras ilumina rostros cansados. Se oyen historias, se oyen quejas, se oyen risas breves. El soldado romano, lejos de casa, vive en una mezcla de rutina y peligro. Tito, en su tienda, recibe mensajeros, dicta órdenes, revisa listas. La guerra es administración. La guerra es contabilidad de vidas. Y en Roma, mientras tanto, la ciudad se acostumbra a un nuevo emperador. Vespasiano no tiene el glamour de Nerón, ni la nobleza antigua de algunos senadores. Tiene algo más convincente, sentido práctico. Repara, reorganiza, cobra impuestos, corta gastos. Roma, que ha visto demasiados emperadores caer, empieza a creer que quizá este hombre pueda durar. Y si dura, su hijo también. Tito, por su parte, empieza a ser conocido no solo como general, sino como figura pública. Su nombre circula en cartas, en informes, en conversaciones. Se habla de su energía, de su capacidad. También se murmura sobre su dureza. En Roma, la dureza en la guerra puede ser virtud. En la política, puede ser amenaza. Esa ambivalencia lo acompañará siempre. Hay algo profundamente romano en la formación de Tito. No se le permite ser solo una cosa. No puede ser solo soldado. No puede ser solo cortesano. Debe ser ambas cosas a la vez. Debe saber hablar con senadores y con centuriones. Debe saber cuándo una palabra vale más que una espada, y cuándo la espada es la única palabra que se entiende. La familia Flavia, al final, es un producto de su tiempo, un tiempo en que el imperio ya no puede sostenerse solo con prestigio aristocrático. Necesita administradores, necesita generales, necesita hombres que sepan hacer funcionar la máquina. Tito es el heredero de esa lógica, un hombre moldeado por el campamento, pero pulido por la corte. Un hombre que aprende que el poder no se hereda como una joya. Se conquista, se mantiene, se justifica. Y mientras el polvo de Judea se pega a las sandalias de las legiones, mientras Roma intenta olvidar el año en que tuvo 4 emperadores, mientras Vespasiano se sienta en el trono con la cautela de quien sabe que el trono quema, Tito se prepara para el acto que definirá su nombre. Todavía no cae Jerusalén, todavía no se derrumba el templo, pero el camino hacia ese momento ya está trazado con pasos de hierro. Piedra y ceniza. Piedra en las calzadas que pisan las legiones. Ceniza en la memoria reciente de Roma incendiada. Piedra en las murallas que esperan. Ceniza en los rumores de guerra civil. En ese contraste crece Tito, un hombre joven, nacido en una familia que asciende, educado en la proximidad del poder, endurecido en 1960, campañas lejanas, y colocado, por la necesidad de la historia,
en el lugar exacto donde una victoria puede fundar una dinastía, o donde un error puede hundirla antes de que aprenda a respirar. Jerusalén no es una ciudad, es una idea con murallas. Una idea que se ve desde lejos, recortada sobre colinas ásperas, con el sol de Judea pegándose a la piedra como una costra blanca, y con un aire seco que reseca la garganta, y vuelve cada palabra más dura. Para Roma, Jerusalén es un punto en un mapa que se ha negado a obedecer. Para los que están dentro, es el centro del mundo, el lugar donde el cielo toca la tierra a través de un edificio. El templo. Y cuando un edificio es más que un edificio, cuando es pacto, memoria, ley, identidad, entonces el asedio deja de ser solo una operación militar. Se convierte en un choque de universos. Tito llega a ese choque con el mando en la mano y el apellido en la espalda. Flavio, el hijo del emperador nuevo, el heredero que todavía no tiene corona, pero ya tiene expectativas. Y en el año 70, esas expectativas pesan como una coraza mojada. La guerra en Judea venía de antes, de años de desgaste, de ciudades tomadas una por una, de rutas cortadas, de fortines levantados como clavos en la tierra. Vespasiano había hecho el trabajo metódico: aislar, pacificar, reducir. Pero el corazón seguía latiendo en Jerusalén, y mientras ese corazón latiera, la revuelta podía volver a encenderse. Roma lo sabía, los Flavios lo sabían, Tito lo sabía. El paisaje alrededor de la ciudad no ayuda a la poesía, ayuda a la guerra. Colinas, barrancos, terrazas de cultivo, caminos estrechos, un terreno que obliga a pensar cada movimiento, y, aún así, el ejército romano se mueve como si el terreno fuera una sugerencia, no un obstáculo, porque la legión no es solo hombres con espadas, es una fábrica ambulante, es carpintería, herrería, ingeniería, disciplina. Es el sonido de miles de herramientas golpeando madera y hierro, el crujido de carros, el grito seco de los centuriones, el polvo, levantado por sandalias claveteadas. Tito trae consigo fuerzas considerables, legiones veteranas, auxiliares, caballería, arqueros, la 10ª Fretensis, la 5ª Macedónica, la 12ª Fulminata, la 15ª Apolinaris, nombres que suenan a destino, cada una con su orgullo, sus cicatrices, sus estandartes, y con ellas, un tren logístico que es casi un ejército dentro del ejército. Mulas, bueyes, esclavos, artesanos, médicos, escribas. La guerra romana se gana tanto con el ariete como con el grano. Dentro de Jerusalén, mientras tanto, no hay unidad. Hay fiebre, hay facciones, hay cuchillos en la oscuridad. La revuelta judía, que empezó como rechazo a abusos y a una administración romana percibida como insolente y depredadora, se ha convertido en una guerra total, y como toda guerra total, devora a los suyos. En la ciudad se enfrentan grupos armados con agendas distintas, celotes, sicarios, líderes que se disputan el control del templo, aristócratas que han perdido el timón, hombres que creen que la salvación está en resistir hasta el final, y otros que intuyen que el final será un abismo. Yosef ben Matitiau lo cuenta con una mezcla de horror y precisión. Luchas internas, ejecuciones, incendios provocados, almacenes saqueados. El enemigo no es solo Roma, el enemigo también está al lado, en una ciudad sitiada. Esa es la peor noticia, porque el hambre no distingue bandos, pero las facciones sí. Tito, desde fuera, observa esa fractura como un general romano observa cualquier fractura, como una oportunidad. Divide y vencerás, no es una frase bonita, es un método, pero Jerusalén, incluso dividida, es formidable. Tiene varias líneas de murallas, torres, defensas naturales, y tiene algo que Roma teme más que las piedras: la convicción. El asedio empieza como empiezan los asedios romanos, con orden, con medición, con geometría. Se eligen posiciones, se levantan campamentos fortificados, se trazan líneas. Cada campamento es una ciudad en miniatura, con su foso, su empalizada, sus calles internas, su disciplina nocturna. Roma no acampa, Roma se instala, y esa instalación es ya una declaración de intención. No venimos a negociar, venimos a quedarnos hasta que esto termine. Los romanos intentan primero abrir brechas, presionar, probar la resistencia. Se levantan terraplenes, se acercan máquinas, las catapultas y balistas empiezan a hablar, el aire se llena de silbidos y golpes sordos, piedras lanzadas con una fuerza que parece inhumana, proyectiles que aplastan cuerpos, que rompen muros, que convierten una calle en un corredor de muerte. Y, aún así, desde dentro responden: flechas, salidas rápidas, incursiones nocturnas. El asedio es un diálogo brutal, pregunta de hierro, respuesta de sangre.
Tito no es un comandante que se esconda. La tradición romana exige presencia. El general debe ser visto. Debe recorrer líneas, inspeccionar, animar, castigar. Debe ser el centro de gravedad. Y Tito, que entiende la política tanto como la guerra, sabe que cada gesto suyo será contado por sus soldados, por sus oficiales, por los mensajeros que vuelven a Roma, por los enemigos que lo miran desde las murallas. Hay un momento en que la guerra se vuelve más estrecha, más personal. Los romanos logran penetrar en sectores exteriores, toman posiciones, empujan hacia el interior. Pero cada avance cuesta. Jerusalén no es una llanura donde la legión despliega su superioridad con comodidad. Es un laberinto de calles, de escaleras, de patios, de muros dentro de muros. Y en un laberinto, la disciplina se pone a prueba. El soldado puede perderse, puede separarse, puede morir sin que nadie lo vea. La ciudad, además, está llena de peregrinos que habían llegado por la Pascua. La cronología exacta de cada oleada es discutida, pero el hecho esencial es claro. En momentos de festividad, Jerusalén se llena, y un asedio sobre una ciudad llena multiplica el hambre, multiplica el pánico, multiplica la tragedia. Los romanos lo saben, los defensores lo saben, y aún así, nadie puede detener la rueda. Tito intenta, según las fuentes, ofrecer condiciones. Hay episodios de negociación, de llamados a rendirse, de promesas de perdón para quienes depongan las armas. En la lógica romana, la rendición es un acto útil, ahorra tiempo. Ahorra vidas romanas, permite convertir enemigos en súbditos. Pero en la lógica de muchos dentro de Jerusalén, rendirse no es solo perder una guerra, es traicionar una alianza con Dios. Y cuando la política se vuelve teología, el margen de maniobra se encoge hasta desaparecer. La violencia interna en la ciudad se vuelve un espejo oscuro del asedio externo. Josefo describe cómo se destruyen reservas de comida en luchas entre facciones, cómo se persigue a quienes hablan de capitulación, cómo el miedo se convierte en ley, y el hambre, ese enemigo silencioso, empieza a hacer su trabajo. El hambre cambia la moral, cambia la piel, cambia la mirada, convierte a los hombres en sombras que caminan. Y en una ciudad donde el templo es el centro, el hambre también es un sacrilegio, porque el culto necesita orden, necesita pureza, necesita pan. Tito, por su parte, toma una decisión que es típica de Roma y devastadora para el sitiado. Construir una línea de circunvalación, un muro alrededor de la ciudad para impedir salidas y entradas, un cerco dentro del cerco, una obra de ingeniería que es, al mismo tiempo, un mensaje psicológico. No hay escape. La legión, con su capacidad de trabajo casi industrial, levanta esa línea con rapidez. Tierra removida, troncos, piedra, torres de vigilancia. El perímetro se cierra como un lazo, piedra y ceniza, piedra en el muro que aprieta. Ceniza en las hogueras de los campamentos, piedra en las murallas de Jerusalén, ceniza en los hogares que empiezan a apagarse dentro. El asedio se convierte en una carrera de desgaste. Los romanos tienen suministros, disciplina, rotación. Los defensores tienen fe, desesperación y cada vez menos comida. Y, sin embargo, la fe puede ser un combustible feroz. Hay salidas suicidas. Hay ataques contra máquinas de asedio. Hay incendios provocados. Hay momentos en que la guerra parece inclinarse y luego vuelve a equilibrarse. Tito se enfrenta también a un problema de mando, controlar a sus propios hombres, porque el soldado romano, cuando huele botín, se transforma. La disciplina aguanta mientras el centurión está cerca, mientras el castigo es inmediato, mientras la cadena de mando funciona. Pero en el caos de una ciudad tomada por partes, con combates callejeros, con sangre y gritos, la tentación del saqueo es una fuerza que compite con las órdenes, y aquí aparece el templo, no como símbolo abstracto, sino como un complejo real, con patios, pórticos, muros, tesoros, sacerdotes. Para Roma, los templos extranjeros pueden ser respetados o profanados según convenga. Roma es pragmática, pero el templo de Jerusalén no es un templo más, es un foco de resistencia, es un lugar donde se concentran combatientes, es un punto alto de moral, y además es un tesoro. Las fuentes antiguas discuten el grado de intención en su destrucción. Josefo presenta a Tito como alguien que, en ciertos momentos, habría querido preservar el edificio, quizá por admiración, quizá por cálculo político, quizá por deseo de presentarse como moderado. Otros relatos subrayan la dinámica del combate. Fuego que se propaga, soldados fuera de control, decisiones tomadas en segundos. Lo que importa, al final, no es solo si Tito quiso o no quiso. Lo que importa es que ocurrió, y que ocurrió bajo su mando. El fuego entra en el templo como entra el fuego en cualquier lugar sagrado.
sin pedir permiso. Primero humo, luego llamas, luego el sonido de la madera cediendo, de techos que se desploman, de gritos que no son solo de dolor, sino de incredulidad, porque hay destrucciones que parecen imposibles hasta que pasan, y cuando pasan, cambian el mundo. La destrucción del segundo templo, en el 70 de 1960, no es solo una derrota militar, es una fractura religiosa e histórica. El judaísmo del templo, centrado en sacrificios y en un lugar específico, pierde su eje. A partir de ahí, la vida religiosa se reorganiza de otras maneras, con otras autoridades, con otras prácticas. Roma, al destruir un edificio, ha empujado una transformación que durará siglos. Y Tito, al ganar una guerra, ha quedado atado a una herida que no cicatriza con decretos. La ciudad cae. Y la caída de una ciudad antigua no es una escena limpia, es saqueo, es esclavitud, es ejecuciones, es columnas de prisioneros, es el inventario del botín, es el olor de cuerpos en calles estrechas, es el polvo mezclado con ceniza, es el silencio posterior, ese silencio raro que llega cuando ya no hay resistencia organizada, y lo que queda es el eco. Los romanos hacen lo que Roma hace, contabilizan. El botín del templo, los objetos rituales, el oro, la plata. Entre esos objetos, la tradición recordará especialmente la menorá, el candelabro de 7 brazos, convertido en símbolo de la victoria romana y al mismo tiempo de la pérdida judía, porque el botín no es solo riqueza, es propaganda portátil. Tito, como comandante, debe convertir esa victoria en capital político. No basta con tomar Jerusalén, hay que narrarla, hay que inscribirla en la historia oficial. Y esa historia oficial, en el caso de los Flavios, es vital. Son una dinastía nueva, nacida de una guerra civil reciente, con un senado, que recuerda demasiado bien lo que pasa cuando un hombre concentra demasiado poder. La victoria en Judea ofrece a los Flavios algo que el dinero no compra: legitimidad. La legitimidad de haber restaurado el orden, la legitimidad de haber castigado una rebelión, la legitimidad de haber protegido el imperio, y, sobre todo, la legitimidad de haberlo hecho con eficacia. Pero la eficacia tiene un precio, y ese precio es moral, simbólico, humano. Tito se convierte, para muchos, en el destructor de Jerusalén, y al mismo tiempo, para Roma, en el hombre que cerró una guerra incómoda. Dos memorias nacen del mismo acto, dos relatos que no se reconcilian. Después de la caída viene el desfile, no inmediatamente, porque el imperio todavía está acomodándose, pero la maquinaria propagandística ya está en marcha. Tito regresa a Roma como vencedor, y Roma, que ama los espectáculos tanto como ama el orden, sabe convertir la guerra en teatro. El triunfo romano no es solo una fiesta, es una liturgia política. Las calles se preparan, la gente se agolpa, los senadores miran desde lugares privilegiados, los soldados marchan, los estandartes brillan, y detrás, el botín. Objetos que antes estaban en un espacio sagrado, ahora pasan por el corazón de la capital imperial, como prueba de que el mundo, incluso el mundo de los dioses ajenos, puede ser arrastrado en procesión. La imagen queda fijada en piedra. El arco de Tito, levantado después, inmortalizará esa escena. Los portadores del botín, la menorá, la victoria convertida en relieve, piedra, y detrás de esa piedra, la ceniza del templo. En Roma, la victoria se traduce también en moneda, en inscripciones, en títulos, en la consolidación del heredero. Tito no es ya solo el hijo del emperador, es el general que terminó la guerra más simbólica del momento, y eso lo vuelve indispensable y peligroso, porque en Roma, un hombre indispensable siempre despierta temor. La relación con el Senado, incluso desde lejos, se tiñe de esa ambivalencia. Los senadores pueden aplaudir la victoria y, al mismo tiempo, preguntarse qué significa tener a un heredero con un ejército leal y una gloria propia. La memoria del año 69 está fresca, demasiado fresca. Todos recuerdan que las legiones hacen emperadores, y Tito, con Jerusalén en su currículum, parece hecho para que las legiones lo adoren. Vespasiano, desde el trono, entiende el valor de esa victoria y también su riesgo. Por eso la victoria debe ser absorbida por la casa Flavia, no por un individuo suelto. Padre e hijo aparecen juntos en la narrativa. La guerra se presenta como empresa familiar, como restauración del orden bajo un nuevo régimen que promete estabilidad. El triunfo del 71, compartido por Vespasiano y Tito, es una imagen cuidadosamente construida. No hay rivalidad, no hay dos centros, hay uno, y el heredero está dentro de ese uno, pero la guerra deja residuos, siempre. Judea no se convierte de pronto en una provincia tranquila, solo porque Jerusalén ha caído. Quedan focos de resistencia, quedan heridas abiertas,
Quedan comunidades devastadas, quedan resentimientos que no se disuelven con impuestos. Roma mantiene guarniciones, reorganiza administración, impone su presencia, y el símbolo más visible de esa presencia es la legión asentada, la Ex Fretensis, con su campamento y su rutina, como una piedra clavada en la tierra. Para Tito, la campaña de Judea es también una escuela de gobierno, aunque todavía no gobierne. Aprende lo que significa administrar violencia, aprende lo que significa negociar con élites locales y aplastar a quienes no negocian. Aprende lo que significa que una decisión militar tenga consecuencias religiosas y culturales que se extienden más allá de la vida de un hombre. Y aprende algo más íntimo, que el poder romano se alimenta de contrastes, que puede destruir un santuario y luego, en Roma, presentarse como protector de la piedad, que puede arrasar una ciudad y luego financiar obras públicas, que puede ser temido en Oriente y celebrado en Occidente. Piedra y ceniza como método. Hay un detalle que se desliza en los márgenes de la historia, pero que dice mucho sobre el clima político. Los rumores sobre Tito, en Roma antes de que sea emperador. Se habla de su severidad, de su cercanía a los soldados, de su capacidad para mandar. Se habla también de su vida privada, de sus relaciones, de su gusto por el lujo o por el espectáculo, según quien cuente. En una capital donde la reputación es un arma, el heredero victorioso es un blanco natural, y, sin embargo, la victoria en Jerusalén lo protege, porque Roma puede perdonar casi cualquier cosa a un hombre que trae paz y botín. La moral pública romana es flexible cuando el resultado es útil. La clemencia, la severidad, la virtud, el vicio. Todo se reordena alrededor de una palabra: estabilidad. La destrucción del templo, además, se convierte en un recurso económico y simbólico para los vencedores. El botín alimenta proyectos. La victoria se traduce en construcción. Es una ironía que Roma entiende bien. La guerra paga la paz. La piedra del futuro se financia con la ceniza del enemigo. Tito vuelve de Judea con el aura de quien ha visto el extremo de la resistencia humana y ha respondido con el extremo de la fuerza imperial. No vuelve como un filósofo, vuelve como un profesional del poder. Y ese profesionalismo es lo que lo hará, más tarde, sorprendentemente eficaz en la gestión de desastres y en la administración de justicia. Porque quien ha organizado un asedio sabe organizar una ciudad. Quien ha controlado legiones sabe controlar oficinas. Quien ha aprendido a medir el hambre y el miedo sabe medir la opinión pública. Pero en el año 70, todo eso todavía es futuro. En el presente, lo que queda es una ciudad rota, un santuario quemado, un imperio que respira aliviado, y un nombre que empieza a dividirse en dos sombras. Para unos, el pacificador, para otros, el destructor. Piedra y ceniza. La piedra de los arcos triunfales que se levantarán en Roma, la ceniza del templo que se llevó el viento de Judea, la piedra de las monedas que circulan con la victoria estampada, la ceniza en la garganta de los supervivientes que recuerdan el humo, y en medio, Tito Flavio Vespasiano, el hombre que aprendió en Jerusalén que el poder no se justifica con palabras, sino con hechos. Aunque esos hechos, a veces, sean imposibles de perdonar. Roma no olvida el olor de una guerra, pero sabe perfumar la victoria. La ciudad, que había visto desfilar cadáveres políticos durante el año de los 4 emperadores, ahora se permite otra clase de procesión, la del orden restaurado. En las calles, el polvo se mezcla con el sudor de la multitud. En los pórticos, los comerciantes levantan la vista de sus tablillas. En los escalones de los templos, los curiosos se aprietan como si el cuerpo del vecino pudiera protegerlos de la historia. Y la historia llega en fila, con sandalias claveteadas, con bronce, con estandartes. Tito vuelve de Judea con la cara de quien ha pasado demasiado tiempo mirando piedra arder. Y, sin embargo, en Roma lo reciben como se recibe a un hombre útil, no como a un santo, como a un instrumento que funcionó. El triunfo del 71, compartido con Vespasiano, es una coreografía de poder. Padre e hijo, la casa Flavia entera, pegada al mismo relato, para que nadie pueda separar la gloria del heredero de la autoridad del emperador. Porque Roma, cuando huele a dinastía, se pone nerviosa. La palabra rey no se pronuncia, pero se siente en la nuca. En el foro, la política es un murmullo constante, una respiración de mármol. Los senadores aplauden con la misma mano con la que, en privado, cuentan riesgos. Un heredero victorioso es una bendición y una amenaza. Bendición, garantiza continuidad. Amenaza, recuerda que el ejército decide. Y el ejército, después de Judea, conoce el nombre de Tito, no por genealogía, sino por experiencia. Lo han visto a caballo, lo han visto en la línea, lo han visto repartir castigos y recompensas.
La lealtad que nace en campaña no se disuelve con facilidad en los baños de Roma. Vespasiano lo entiende. Vespasiano, el hombre que llegó al poder no por linaje antiguo, sino por la fuerza de las legiones y la fatiga del imperio, sabe que la legitimidad se fabrica con monedas, con leyes, con espectáculos, con edificios, y también con una cosa menos visible, con la sensación de normalidad, que el grano llegue, que los tribunales funcionen, que el Senado sea humillado lo justo, no más, que el pueblo tenga pan y algo que mirar. Tito, en ese engranaje, no puede ser solo el general, tiene que convertirse en el heredero administrable, en el rostro que no asusta, y eso exige un aprendizaje distinto al de Judea, el aprendizaje de la capital, donde una frase mal dicha pesa más que una espada mal usada, donde un rumor puede abrir una grieta en el mármol. Lo nombran cónsul varias veces, lo colocan en el centro de la maquinaria, y, sobre todo, le dan un cargo que en Roma es casi una segunda corona, el prefecto del pretorio, el jefe de la guardia imperial, el hombre que controla a los hombres armados dentro de la ciudad. Es un puesto que, en otras manos, ha sido una palanca para derribar emperadores. En las manos de Tito, es una declaración. El heredero no solo espera, el heredero ya manda. La guardia pretoriana no es una legión cualquiera. Es Roma armada en el corazón de Roma. Vive cerca, se mueve rápido, escucha todo. Sus oficiales conocen los pasillos del palacio mejor que muchos senadores. Y Tito, al ponerse al frente, se coloca en el punto exacto donde la seguridad se confunde con la política. Cada arresto es un mensaje, cada perdón también. Porque el régimen Flavio nace con una herida abierta. La memoria de la guerra civil. Galba, Otón, Vitelio, nombres que todavía suenan en conversaciones de sobremesa como advertencias. La gente recuerda cabezas en picas, incendios, saqueos, el miedo de no saber quién será emperador mañana. Vespasiano ofrece estabilidad, sí, pero esa estabilidad tiene que defenderse. Y defenderse, en Roma significa vigilar. Ahí aparece el Tito que incomoda a algunos autores antiguos, el Tito duro, el Tito que, como prefecto del pretorio, persigue conspiraciones, reales o imaginadas, que no duda en cortar de raíz lo que huela a amenaza. Se habla de delatores, de procesos, de ejecuciones selectivas. Se habla de Aulo Cecina Alieno, general que había sido útil a los Flavios, y que, según las fuentes, terminó acusado de conspirar, invitado a cenar por Tito, y detenido, o directamente eliminado, en un gesto que mezcla hospitalidad romana con cuchillo político. En Roma, una cena puede ser un abrazo o una trampa, a veces es las dos cosas, y sin embargo, el mismo Tito que aprieta, también aprende a sonreír, aprende a aparecer en público sin la rigidez del comandante, aprende el arte de la accesibilidad, escuchar peticiones, responder con rapidez, mostrarse humano, no por bondad abstracta, sino porque el poder necesita ser visto como algo más que miedo. El miedo sostiene un tiempo, la adhesión sostiene más. La ciudad, mientras tanto, se transforma. Vespasiano y Tito gobiernan con una obsesión práctica, reparar el tejido de Roma, después de Nerón y del caos. Hay edificios a medio hacer, hay barrios marcados por incendios, hay finanzas que recomponer. El tesoro no es infinito, se suben impuestos, se reorganizan ingresos, se aprieta donde se puede. Y el dinero de Judea, botín, tributos, el impuesto especial que se impone a los judíos del imperio, el fiscus iudaicus, entra en la contabilidad del poder como una corriente constante, piedra y ceniza. La ceniza del templo convertida en piedra romana, en el valle entre el Palatino, el Esquilino y el Celio, donde antes Nerón había extendido su lago artificial dentro de la Domus Aurea. Los Flavios deciden hacer algo que es, al mismo tiempo, urbanismo y propaganda, devolver ese espacio al pueblo. Donde el emperador anterior había privatizado Roma para su placer, los nuevos emperadores prometen lo contrario. Allí se levanta el anfiteatro Flavio, el futuro Coliseo. No es solo un edificio, es una declaración de estilo. La obra empieza bajo Vespasiano, y Tito, como heredero, está pegado a ese proyecto como una sombra. Porque el anfiteatro no se construye solo con piedra, se construye con logística, con contratos, con cuadrillas, con canteras, con transporte. Travertino de Tívoli, toba, ladrillo, hormigón romano que fragua incluso bajo humedad, grúas de madera, poleas, andamios que crujen, el sonido de martillos y cinceles se vuelve parte del paisaje urbano. Roma, que siempre está construyéndose, ahora se construye con una intención política clara, que el pueblo vea, toque, use lo que el régimen le da. Y Tito,
que viene de una guerra donde la ingeniería era arma, entiende la ingeniería como lenguaje. Un muro puede encerrar una ciudad. Un anfiteatro puede encerrar una multitud. En ambos casos, el poder organiza cuerpos en el espacio. En ambos casos, el poder controla el ritmo. Cuando se entra, cuando se sale, qué se mira, qué se teme, qué se celebra. Mientras el anfiteatro crece, Tito crece con él en la percepción pública. Ya no es solo el general de Judea, es el hombre que acompaña al emperador en ceremonias, que preside juegos, que aparece en monedas, que comparte la tribunicia potestas, que recibe el imperium proconsular. Títulos que para el ciudadano común son palabras, para la élite son señales, señales de que la sucesión está preparada, señales de que la casa Flavia quiere continuidad sin sobresaltos. Pero la continuidad, en Roma, siempre tiene un enemigo. El recelo, el Senado, incluso cuando coopera, no deja de medir. Los aristócratas viejos, los que se creen dueños naturales del Estado, miran a los Flavios como a recién llegados con demasiado poder. Vespasiano viene de una familia italiana de rango ecuestre que ascendió. No es un Julio Claudio. Tito, por tanto, no hereda un mito antiguo, hereda una construcción reciente. Y lo reciente, en política, se prueba con facilidad. Además, Tito carga con un rumor persistente, que, como heredero, podría ser un nuevo Nerón. No porque toque la lira, sino porque el miedo necesita comparaciones. Su cercanía a la guardia, su autoridad, su juventud relativa, su gusto por el espectáculo militar, todo puede reinterpretarse. Y hay un elemento que alimenta el chisme con combustible de alta calidad. Su relación con Berenice. Berenice es una reina, judía, de la dinastía herodiana, hermana de Agripa II. Una mujer acostumbrada a palacios orientales, a intrigas, a la mezcla de Roma y provincias en un mismo salón. Durante la campaña y después, aparece cerca de Tito, y en Roma su presencia es un escándalo elegante. Una extranjera en el círculo, del heredero, una reina que podría convertirse en esposa del futuro emperador. Para una ciudad que todavía recuerda a Cleopatra como fantasma político, la idea es insoportable. No se trata solo de xenofobia, se trata de memoria histórica. Roma se cuenta a sí misma que venció a Oriente para no ser gobernada por él. Y de pronto el heredero trae Oriente a casa. Los poetas murmuran, los senadores fruncen el ceño, el pueblo comenta en los mercados. ¿Una reina en el Palatino? ¿Una nueva Cleopatra? La comparación es injusta y precisamente por eso, eficaz. Tito, que en Judea podía imponer silencio con legiones, en Roma tiene que lidiar con el ruido. Y el ruido, a veces, manda más que la ley. Berenice termina alejándose. Si fue decisión de Tito, presión política o una mezcla de ambas, el resultado es el mismo. El heredero aprende que su vida privada no le pertenece, que el cuerpo del príncipe es un asunto público, que el amor, en Roma, paga impuestos. Ese aprendizaje no lo vuelve más blando, lo vuelve más cuidadoso. Y la cautela, en un heredero, puede parecer virtud o cálculo. En Tito conviven ambas cosas, porque Tito no es un filósofo en el trono esperando, es un hombre de aparato, un administrador de seguridad, un gestor de reputación, un soldado que ha aprendido a leer el Senado como antes leía una muralla, buscando puntos débiles, buscando puertas, buscando dónde conviene golpear y dónde conviene no tocar. En esos años, la vida cotidiana de Roma sigue su curso con esa mezcla de grandeza y suciedad que los visitantes nunca olvidan. Las insulae altas y frágiles, con escaleras de madera y olor a humo, las domus de los ricos con mosaicos fríos bajo los pies, las fuentes públicas donde se cruzan esclavos y ciudadanos, los baños donde el cuerpo se lava y la política se ensucia. En las tabernae se bebe vino aguado, se discute de carreras, se repiten chismes sobre el palacio, en el campo de Marte se entrena, se pasea, se exhibe, y sobre todo, se mira al poder. Siempre se mira al poder. Tito, como heredero, tiene que estar en todas partes sin parecer omnipresente. Tiene que ser firme sin parecer tirano. Tiene que castigar sin parecer sanguinario. Tiene que prometer sin parecer débil. Es un equilibrio que desgasta, y, sin embargo, lo sostiene. Vespasiano, por su parte, envejece con una ironía campesina que los autores antiguos recuerdan con gusto. Se dice que bromeaba incluso sobre su propia muerte, que hablaba de convertirse en Dios como si fuera un trámite administrativo. Esa ironía es también política. Desdramatiza el poder, lo vuelve menos teatral que con Nerón, menos paranoico que con Domiciano después. Pero la ironía no detiene el tiempo. El cuerpo del emperador se cansa, y el imperio, que parece eterno, depende de órganos frágiles. Cuando Vespasiano muere en el 79, la transición es rápida, casi limpia. Eso, en Roma, ya es un milagro.
No hay legiones proclamando a otro, no hay senado jugando a la resistencia, no hay guerra civil. El heredero está listo. Tito entra en el cargo con una ventaja que pocos han tenido. Continuidad sin sangre inmediata. Y entonces ocurre algo extraño. El hombre que muchos temían como un nuevo Nerón, por su dureza previa, por su control de la guardia, por los rumores de lujo, se presenta como otra cosa, como un emperador que quiere ser querido, no solo obedecido. Tito, ya príncipe, cambia el tono. No cambia la estructura del poder, eso sería imposible, pero cambia la música. Reduce el uso de delatores, según la tradición, se muestra reacio a condenar senadores, insiste en que prefiere perder un día antes que no hacer un favor, esa frase famosa que lo pinta como un hombre consciente de la teatralidad de la clemencia. Y la clemencia, en Roma, es un arma de doble filo, puede ser virtud, puede ser propaganda, puede ser ambas a la vez. Pero funciona, porque después de décadas de emperadores imprevisibles, la previsibilidad se vuelve un lujo. El Senado, que siempre está listo para odiar al emperador muerto y amar al vivo, hasta que cambie el viento, encuentra en Tito un estilo menos abrasivo. Tito asiste, escucha, responde, no renuncia al poder, pero lo envuelve en cortesía. Y la cortesía, en política, es una forma de control. Desactiva resistencia sin necesidad de violencia abierta. Aún así, el pasado no desaparece. Judea sigue ahí como cicatriz. El arco de Tito todavía no está levantado. Eso vendrá después, bajo Domiciano. Pero la memoria del triunfo ya está incrustada en la ciudad. Las monedas circulan, las historias se repiten, y en algún lugar del imperio, alguien pronuncia su nombre con odio. En Roma, alguien lo pronuncia con gratitud. El mismo nombre, dos sombras. Y Tito necesita, además, dejar una marca propia, porque hereda un régimen, sí, pero no puede vivir solo de la obra del padre. 2 años parecen mucho cuando se es joven. En el trono, 2 años son un parpadeo. La urgencia se siente en decisiones concretas, acelerar proyectos, mostrarse presente, multiplicar gestos públicos. El anfiteatro Flavio está casi listo. Ese coloso de arcos superpuestos, de vomitoria. Esas salidas que escupen multitudes con eficiencia. De graderíos calculados para ordenar a la sociedad en piedra. Senadores abajo, ecuestres, plebe, mujeres y pobres más arriba. El mundo romano convertido en arquitectura. Piedra, pura piedra. Y, sin embargo, la piedra necesita inauguración. Necesita rito. Necesita sangre y aplauso para volverse real en la memoria. Tito inaugura el anfiteatro en el 80 con juegos que, según las fuentes, duran 100 días. 100 días. Una cifra que suena a exageración, y precisamente por eso, a propaganda imperial. Pero incluso si el número se redondea, el hecho es claro. Se organiza un espectáculo masivo, caro, diseñado para grabar el nombre del emperador en la experiencia física del pueblo. Animales exóticos traídos de lejos, cazas, combates, ejecuciones, el imperio entero, comprimido en arena, el público, rugiendo como una sola criatura. Hay algo profundamente romano en esa escena. El mismo poder que destruyó un templo en Jerusalén, ahora ofrece un templo de entretenimiento en Roma, no un templo a un dios, sino a la comunidad imperial. Un lugar donde la multitud aprende, sin palabras, quién manda y quién da. El emperador se sienta en su palco, visible, accesible, centro de miradas, y la multitud, al mirar, se siente parte de algo. Eso es política, no en discursos, en sensaciones. Piedra y ceniza. La piedra del anfiteatro, levantada con recursos que vienen, en parte, de una guerra, la ceniza de los sacrificios, de las antorchas, del sudor, de la carne quemada en la arena. Construcción y destrucción como 2 manos del mismo cuerpo. Tito también completa y dedica otras obras. Las termas que llevan su nombre, anexas a la zona de la antigua Domus Aurea, como si el régimen quisiera lavar, literalmente, la memoria de Nerón con agua caliente y mármol nuevo. Las termas no son solo higiene, son sociabilidad, son control del tiempo libre, son un regalo que obliga a agradecer. En Roma, el agua es política, los acueductos son venas del Estado, y quien abre un baño público abre, también, una puerta a la lealtad. Pero el emperador no vive solo de edificios, vive de justicia, y Tito, según la imagen transmitida, se esfuerza por mostrarse justo. Atiende casos, escucha apelaciones, se presenta como árbitro. Es un papel delicado, demasiado severo, y revive el miedo, demasiado blando, y parece débil. Tito busca el punto medio con una habilidad que sorprende a quienes lo habían visto como puro militar. Esa sorpresa es parte de su legado. El contraste,
el hombre de Jerusalén convertido en emperador amable, el comandante que ordenó cercos convertido en príncipe que abre puertas, y el contraste, en Roma, es una herramienta de memoria, porque la gente recuerda mejor lo que contradice sus expectativas. Sin embargo, incluso en su clemencia hay cálculo. Tito sabe que su dinastía es joven, que su hermano Domiciano espera, que el Senado observa, que el pueblo ama hoy y odia mañana, que el ejército es fiel mientras se le paga y se le respeta. La clemencia, entonces, no es solo virtud, es cemento. Cemento para una casa construida deprisa, y en esa casa, Domiciano es una presencia silenciosa. El hermano menor, que durante el año 69 había quedado en Roma como figura vulnerable, que había vivido el peligro de cerca, ahora, ve cómo Tito ocupa el centro. Las fuentes posteriores, muchas hostiles a Domiciano, pintan una relación tensa, llena de celos y sospechas. Es difícil separar psicología real de propaganda senatorial, pero el hecho político es evidente. En una dinastía, la sucesión siempre crea sombras, y las sombras en palacio se mueven. Tito intenta mantener a Domiciano dentro del sistema, darle honores sin darle demasiado. Un equilibrio familiar que es, también, equilibrio de Estado. Porque un hermano resentido en el Palatino es más peligroso que un enemigo en Germania. El enemigo externo se combate con legiones, el interno, con gestos, con vigilancia, con paciencia, con miedo. Roma, mientras tanto, disfruta del espectáculo de la estabilidad. Los mercados funcionan, los barcos llegan a Ostia, el Tíber sigue sucio y vital. Los abogados siguen hablando demasiado, los poetas siguen buscando patronos, los esclavos siguen llevando agua y secretos, y el emperador, por un momento, parece encajar en el papel que Augusto había diseñado un siglo antes. El primer ciudadano que, casualmente, lo controla todo. Pero la piedra siempre guarda calor. Y la ceniza siempre puede volver. Tito, en esos meses, se mueve entre ceremonias y decisiones con una intensidad que delata prisa. Prisa por fijar su imagen antes de que el destino la corrompa. Prisa por ser recordado no solo como el hijo de Vespasiano, no solo como el general de Judea, sino como el emperador que dio a Roma, un coloso de piedra donde antes había un lago privado. El emperador que devolvió espacio, el emperador que escuchó, el emperador que, al menos en la superficie, no disfrutó del miedo ajeno, y esa superficie importa. En Roma, la superficie es parte de la realidad. El mármol no es solo decoración, es argumento. El anfiteatro no es solo ocio, es pacto. El gesto de clemencia no es solo moral, es estrategia. Tito gobierna como quien entiende que el poder no se sostiene únicamente con la espada, sino con la sensación de que la espada puede quedarse envainada. Aún así, cada vez que el pueblo entra al anfiteatro y levanta la vista hacia los arcos, cada vez que el sol cae sobre el travertino y lo vuelve casi dorado, hay una sombra que no se ve pero está, la sombra de otra piedra, la del templo, y la ceniza que una vez subió al cielo de Judea. Porque el poder romano, por más que construya, nunca deja de estar hecho de ruinas ajenas. Y Tito, por más que reparta favores, nunca deja de ser el hombre que aprendió a mandar en un lugar donde la piedad se defendía con hambre. En el Palatino, al caer la tarde, cuando el ruido de la ciudad se vuelve un zumbido lejano y las antorchas empiezan a encenderse, el emperador puede parecer por fin solo con su nombre, con su breve tiempo, con la necesidad de que Roma lo crea bueno, y con la certeza de que Roma, si quiere, puede cambiar de opinión en un día, porque Roma ama la piedra, pero vive de ceniza. El 24 de agosto del 79, cuando el verano en Campania ya huele a uva madura y a sal, el Vesubio deja de ser paisaje y se convierte en amenaza. Durante siglos ha estado ahí, una montaña tranquila, verde en las laderas, con villas de recreo y viñedos que miran al golfo como si el mundo fuera eterno. Nadie en Pompeya compra pan pensando en volcanes. Nadie en Herculano cierra la puerta con la idea de que esa puerta será lo último que toque. Y, sin embargo, la tierra empieza a hablar, primero con una vibración que se confunde con el paso de un carro pesado, luego con un rumor sordo, como si el aire se espesara, después, el cielo se abre. Plinio el joven, años más tarde, describirá aquella nube con una precisión que parece de testigo y de escritor a la vez. Como un pino, un tronco que sube recto y una copa que se expande. No es una metáfora bonita. Es una forma de decir que la naturaleza, cuando decide, también hace arquitectura, solo que su arquitectura no se habita, se sufre, cae piedra pómez, cae ceniza, cae el día en pleno mediodía, la gente se cubre la cabeza con almohadas, con mantos, con lo que encuentra.
Los techos empiezan a ceder bajo el peso de lo que parece nieve, pero quema y asfixia. Los animales se desbocan, los perros aúllan, los esclavos corren sin órdenes, los amos gritan órdenes que ya no sirven. En las calles, las huellas se llenan de polvo caliente. En los patios, las fuentes se vuelven barro. Y en Roma, a cientos de kilómetros, el emperador Tito recibe noticias que no llegan como un relato claro, sino como fragmentos, temblores, oscuridad, ciudades en pánico, barcos que no pueden acercarse, gente que huye hacia el mar y encuentra el mar cubierto de piedra flotante. El imperio es grande, pero la catástrofe viaja rápido cuando afecta a los ricos. Campania no es una provincia cualquiera. Es el jardín de Italia, el lugar donde senadores y caballeros tienen villas, donde se cura, el cuerpo en aguas termales, donde se presume de mosaicos y de frescos. Allí veranean los que escriben cartas y los que tienen mensajeros. Tito lleva apenas semanas, meses, en el trono. Su padre ha muerto hace poco, y la transición, milagrosamente, ha sido limpia. No hay guerra civil, no hay legiones proclamando a otro, no hay senado jugando a la resistencia. El nuevo príncipe, el mismo que muchos temían por su pasado de prefecto del pretorio, por su mano dura contra conspiraciones, por el recuerdo de Judea, se encuentra de pronto con un enemigo que no se puede arrestar, ni sobornar, ni ejecutar. Una montaña. La respuesta imperial, en estos casos, no es solo compasión, es administración, es logística, es dinero, es presencia. Tito envía comisionados de rango consular para organizar el socorro y la reconstrucción. Abre el tesoro para ayudas, permite que se canalicen herencias sin dueño hacia los damnificados. Se mueve con rapidez en un mundo donde la rapidez es, también, propaganda. Porque el emperador no puede apagar un volcán, pero puede demostrar que el Estado existe cuando el suelo desaparece. Y esa demostración es física. Se traduce en barcos con grano y herramientas, en escribanos que registran pérdidas, en ingenieros que evalúan ruinas, en soldados que mantienen el orden para que el desastre no se convierta en saqueo, en decretos que, en tablillas y pergaminos, intentan poner forma legal a lo que no tiene forma. ¿Qué es una propiedad cuando la calle ya no existe? ¿Qué es una casa cuando el techo está en el foro de al lado? ¿Qué es un muerto cuando no hay cuerpo? Piedra y ceniza. La ceniza del Vesubio cubre frescos, cubre estatuas domésticas, cubre pan recién horneado que queda petrificado en hornos cerrados. Y la piedra que cae del cielo, convierte la vida cotidiana en un molde, un instante congelado por la violencia de la naturaleza. Tito, el hombre que una vez hizo caer piedras sobre Jerusalén con máquinas de asedio, ahora se enfrenta a piedras que caen sin manos humanas. Y el contraste, para quien quiera verlo, es brutal. El poder romano puede destruir con método, pero cuando la destrucción viene de cientos de arriba, el poder solo puede recoger los pedazos y pedir que lo aplaudan por recogerlos. En Roma, mientras tanto, la ciudad sigue respirando su propio aire pesado. El verano trae calor y moscas, el Tíber huele a barro y a vida. Las insulae, altas y apretadas, son cajas de madera y ladrillo donde una lámpara mal apagada puede ser sentencia. Los barrios populares viven con el fuego como vecino, y el fuego, en Roma, siempre está esperando. En el año 80, cuando el anfiteatro Flavio ya se alza como una montaña de travertino domesticada, cuando sus arcadas ordenan el espacio, como si el mundo pudiera ordenarse, Tito decide inaugurar lo que su padre empezó. El Coliseo no es solo un edificio, es una respuesta política a Nerón, una devolución simbólica de terreno al pueblo, una manera de decir: aquí no hay lago privado, aquí hay arena pública, aquí no hay capricho imperial, aquí hay espectáculo para todos, o, al menos, para todos los que caben y aceptan su lugar en la grada. La inauguración es un despliegue de recursos que solo un imperio puede permitirse. Animales traídos de África y de Oriente, bestias que la mayoría de los romanos solo conoce por relatos, leones, leopardos, osos, quizá rinocerontes, quizá jirafas, criaturas que convierten la geografía en entretenimiento, cazadores profesionales, venatores, que saben cómo moverse para no morir en el primer salto, gladiadores que entrenan en ludus con disciplina de cuartel, con dietas calculadas, con médicos que curan heridas para que el cuerpo vuelva a la arena, condenados que mueren como parte del programa, porque en Roma la justicia también se representa. 100 días, dicen las fuentes, 100 días de juegos. Puede que el número sea redondo, una cifra que suena a grandeza y se repite bien, pero incluso si fueron menos, la intención es clara: saturar la memoria. Que el pueblo asocie el nombre de Tito con el placer, con el asombro,
con la sensación de que el emperador da, que el Senado, sentado en sus asientos privilegiados, vea que el príncipe puede comprar amor sin pedir permiso, que el ejército, presente en la ciudad, entienda que la dinastía Flavia no solo paga con donativos, también paga con gloria pública. Y allí está él, en el pulvinar, visible, no escondido, visible como debe ser un emperador que quiere ser querido. La multitud mira al hombre y mira la piedra. Y la piedra, con sus pasillos y sus vomitorios, con su capacidad de tragar y escupir decenas de miles de cuerpos, enseña una lección, silenciosa. Roma sabe organizar. Roma sabe controlar. Roma sabe convertir la masa en orden. Piedra y ceniza. La piedra del Coliseo, levantada con trabajo, con canteras, con transporte, con contratos, con el hormigón romano que fragua como si fuera voluntad. Y la ceniza de la arena, de la sangre seca, de las antorchas, del sudor, de la carne quemada en sacrificios y en cocinas improvisadas, para alimentar a la multitud. Construcción y destrucción, juntas, como dos caras de la misma moneda imperial. Tito, además, dedica las termas de Tito, cerca del Esquilino, en la zona donde la Domus Aurea de Nerón había dejado su huella de lujo privado. Las termas son un gesto inteligente. El agua caliente, el mármol, el vapor, el ruido de conversaciones, el aceite sobre la piel, todo. Eso crea una sensación de bienestar que se atribuye al Estado. En Roma, el agua no es solo ingeniería, es legitimidad. Un acueducto es una promesa, un baño público es una caricia política. Y mientras el pueblo se baña y grita en el anfiteatro, el Senado observa el otro teatro, el de la justicia y la clemencia. Tito, según la tradición, reduce el uso de delatores, esos denunciantes profesionales que habían prosperado en épocas de miedo. Se muestra reacio a condenar senadores, atiende peticiones, recibe a gente, se deja ver como un árbitro más que como un verdugo. Hay una frase que se le atribuye y que ha sobrevivido precisamente porque suena a lema, que lamentaba un día en el que no hubiera hecho un favor. Puede ser verdad, puede ser una construcción literaria, pero encaja con el tono que su reinado intenta imponer. El tono del príncipe accesible, y ese tono es, también, una forma de control, porque la clemencia, en Roma, no es solo bondad, es poder absoluto administrado con guante. Solo quien puede castigar a todos puede permitirse perdonar, solo quien tiene la espada puede presumir de no usarla. Pero el destino no se impresiona con frases. En el 80, Roma arde. Un gran incendio, de esos que la ciudad conoce demasiado bien, se extiende y devora barrios enteros. Las fuentes hablan de 3 días y 3 noches, de llamas que saltan de tejado en tejado, de viento que convierte una chispa en tormenta. El fuego en Roma no es solo fuego, es pánico social, porque el pobre vive en madera y en altura, porque las calles estrechas son chimeneas, porque los almacenes guardan aceite, vino, telas, porque la ciudad, por más mármol que exhiba, está llena de material que arde. El emperador, otra vez, tiene que ser más que un hombre, tiene que ser institución. Tito organiza ayuda, abre refugios, usa recursos propios y públicos, según se cuenta, para aliviar la pérdida, y en esa respuesta hay algo que los romanos entienden con el cuerpo. El príncipe no puede evitar el desastre, pero puede evitar que el desastre se convierta en abandono, puede estar, puede pagar, puede ordenar, y como si el fuego no bastara, llega la enfermedad, una peste o una epidemia, se extiende en la ciudad. Roma, con su densidad, con su agua compartida, con su mezcla constante de gente de todas partes del imperio, es un lugar donde los males viajan como rumores. La muerte, cuando se vuelve cotidiana, cambia el humor de una población. Los templos se llenan, los sacrificios aumentan, los charlatanes venden remedios, los médicos, con su saber limitado y su experiencia práctica, intentan separar lo que es fiebre de lo que es sentencia. El olor de la ciudad cambia, menos perfume, más humo, más vinagre, más cuerpos. Tito, en medio de esa cadena de golpes, volcán, incendio, enfermedad, se juega algo que no se escribe en leyes, la reputación, porque el pueblo puede perdonar un desastre natural. Lo que no perdona es la indiferencia, y el Senado, que siempre mide al emperador con una balanza de conveniencia, observa si el príncipe se comporta como Nerón en el gran incendio del 64, cantando mientras arde, o como un administrador que entiende que el poder se justifica en la crisis. Las fuentes en general le son favorables, hablan de su generosidad, de su presencia, de su esfuerzo por aliviar, y esa benevolencia literaria no es casual.
Tito muere pronto, y el muerto joven suele recibir un barniz de nostalgia. El contraste con su sucesor, Domiciano, también ayuda. Cuando el siguiente emperador es recordado como autoritario y desconfiado, el anterior se vuelve, por comparación, luminoso. Pero incluso en vida, Tito no puede escapar de la sombra familiar. Domiciano está ahí. El hermano menor, ambicioso, inteligente, resentido o simplemente impaciente, según quien lo cuente. Tito le concede honores, lo mantiene cerca, pero no le entrega el centro. En una dinastía reciente, el centro es todo, y el centro, en Roma, no se comparte sin riesgo. Los rumores, como siempre, trabajan, que Domiciano conspira, que Tito desconfía, que hay tensiones en el Palatino, que la guardia pretoriana escucha más de lo que dice, que los libertos imperiales, esos administradores de pasillos y documentos, inclinan la balanza con sus susurros. En el palacio, la política no se hace solo en el Senado, se hace en corredores, en cenas, en miradas, en quién entra primero y quién espera. Y Tito, que había aprendido en Judea a leer una muralla, ahora lee una corte donde la daga no siempre es de hierro. A veces es una carta, una acusación, una insinuación, a veces es el silencio. En ese clima su reinado sigue siendo breve, pero intenso. 2 años parecen nada en una cronología imperial. Pero en esos 2 años Roma ve inaugurado el anfiteatro que se convertirá en símbolo eterno. Ve al emperador responder a catástrofes encadenadas. Ve un estilo de gobierno que intenta convertir el miedo en adhesión. Y, sin embargo, el cuerpo del emperador no aguanta. En septiembre del 81, Tito viaja hacia las tierras sabinas, hacia la zona de Reate, donde la familia Flavia tiene raíces. El aire allí es distinto, menos humedad urbana, más campo, más olor a tierra. Pero el campo no cura todo. Tito enferma. Las fuentes hablan de fiebre. Hablan de un deterioro rápido. Hablan de una muerte que llega cuando todavía se espera que el emperador tenga décadas por delante. Muere el 13 de septiembre. 41 años. Joven para un príncipe. Joven incluso para un soldado que ha vivido campañas. Y la muerte joven, en Roma, es un problema político, porque deja espacio a la interpretación, porque abre la puerta a la sospecha, porque convierte cualquier tensión previa en material para la leyenda. Domiciano lo sucede sin dificultad. La maquinaria dinástica funciona. El Senado, que no ama a los reyes pero ama la estabilidad, acepta. El ejército, que quiere paga y continuidad, obedece. La ciudad, cansada de desastres, prefiere un nombre conocido a una incertidumbre. Y entonces empieza la batalla por la memoria. Tito es divinizado, como corresponde a un emperador muerto con buena prensa. Se convierte en divus Titus. Se le rinden honores. Se fija su imagen en monedas, en estatuas, en relatos, y bajo Domiciano se levantará el arco de Tito, con sus relieves que muestran el botín del templo de Jerusalén, la menorá, las trompetas, a los objetos sagrados llevados en procesión, piedra romana contando una destrucción provincial, piedra celebrando ceniza. Ese arco es una pieza de propaganda y al mismo tiempo una confesión involuntaria, porque allí, en el mármol, queda grabado lo que el imperio hizo para financiar su grandeza y para afirmar su autoridad. Convertir una ciudad sagrada en ruina, convertir un símbolo religioso en trofeo, convertir el dolor de unos en el orgullo de otros, y el nombre de Tito queda atado para siempre a esa escena. Aunque su reinado como emperador haya sido, en Roma, el de un hombre que reparte ayuda y evita condenas. ¿Cómo se sostiene esa doble imagen? Se sostiene porque Roma permite la contradicción cuando le conviene, porque el mismo poder que aplasta en la frontera necesita sonreír en el centro, porque el emperador, para gobernar, debe ser 2 cosas a la vez: el que destruye y el que construye, el que impone y el que consuela. Piedra y ceniza, la ceniza del Vesubio y de los incendios, la piedra del Coliseo y de los arcos triunfales. Tito, el hombre que vio arder Jerusalén, termina siendo recordado en Roma como el príncipe que, cuando ardía el mundo, al menos no se escondía. Y quizá ahí está la clave de su fama. No en la pureza moral, que en el poder casi nunca existe, sino en la capacidad de entender que necesita la gente cuando el suelo tiembla y el cielo se oscurece. Necesita pan, sí, necesita techo, necesita orden, pero también necesita ver al emperador, verlo de cerca, ver que el Estado tiene rostro, que la piedra no es solo monumento, que la ceniza no es solo final, que, incluso en el desastre, alguien sostiene el relato. Tito sostuvo el relato poco tiempo, lo suficiente para que, al morir, muchos sintieran que se les iba un raro tipo de emperador, uno que había sido temido antes de reinar,
y querido después de reinar, uno que dejó a Roma el anfiteatro más famoso del mundo y, al mismo tiempo, dejó a la historia una cicatriz que no se cierra, la del templo destruido, la de una ciudad tomada, la de una victoria celebrada con objetos sagrados convertidos en decoración de triunfo. Roma, al final, no elige entre el destructor y el benefactor. Los guarda a ambos, en la misma vitrina, en la misma piedra, bajo la misma ceniza,